Mucha gente cree que los santos que constituyen la Iglesia, la novia de Cristo, deben sufrir durante el periodo de la tribulación. Algunos dicen que en la línea de tiempo de la profecía no hay rapto. O dirán que el rapto ocurre cuando el pacto se rompe a la mitad del periodo de 7 años, o en el día del Señor al final del periodo de tribulación. Sin embargo, tales posiciones no toman en cuenta los muchos casos en las Escrituras donde vemos evidencia de que Dios protege a los fieles del juicio de su ira. Por ejemplo, Romanos 5:9 indica que somos salvos de la ira de Dios a través de Jesús. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, el apóstol Pablo escribe que Jesús nos rescata de la ira venidera. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También en 1 Tesalónicas 5 verso 9, Pablo nos dice que Dios no nos ha destinado a la ira. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26 a partir del verso 20 nos presenta un cuadro de cómo Dios preservará a su pueblo de la ira. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. Y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo, hasta que pase la indignación. Porque aquí, el Señor va a salir de su lugar, para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada. Y no ocultará más a sus asesinados. Al igual que Juan 14, versos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aquí Cristo habla claramente sobre el rapto cuando dice que cuando venga, nos llevará a las moradas celestiales que ha estado preparando por los últimos 2000 años. También tenemos el ejemplo de la protección del pueblo de Israel de la plaga de la muerte del primogénito y Éxodo 12. Dice así en verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Versos 6 y 7 dicen: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. En verso 12 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. En verso 13 vemos a Dios librando del juicio a su pueblo. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. También tenemos el ejemplo de la liberación del pueblo de Israel del Mar Rojo y el ejército egipcio y Éxodo 14. Tenemos el ejemplo de la liberación de Rahab en su familia que no son israelitas de la destrucción de Jericó y Josué 6. Tenemos el ejemplo de la liberación de Lot y su familia de la destrucción de Sodoma en Génesis 19. Tenemos el ejemplo de la liberación de Noé y su familia, que no eran israelitas, del gran diluvio en Génesis 7. Isaías 37 habla de que los justos son liberados o quitados del mal. Y en Amós 7, tenemos el ejemplo de la cosecha de los reyes, la primera cosecha, siendo rescatados de las langostas. Toda esta evidencia de que Dios protege la fe o del juicio de su ira, incluidas las promesas directas a la Iglesia, es un fuerte apoyo para la idea de que Dios removerá por completo a la Iglesia antes del periodo de la tribulación. Esto sucederá mediante el rapto que será antes de la tribulación. Tenemos la promesa de Cristo en Apocalipsis 3 verso 10 donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo habla de una prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la cual seremos librados, y esto a través del rapto. El apóstol Pablo, luego de referirse al rapto, nos dice lo siguiente: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Nos vamos pronto, hermanos. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Sí, Señor Jesús, ven pronto.